Hola amigos, revisemos cómo te fue en la actividad, apliquemos lo aprendido. 1. Calcula el valor de los ángulos incógnitos. A. En este primer triángulo, para encontrar el valor de x, planteamos x más 80 más 72. Toda esta suma debe ser igual a 180 grados. Resolviendo nos queda que x más la suma de 80 con 72 es igual a 152. Y todo esto debe seguir siendo igual a 180. Pasamos 152 restando al otro lado y de esta forma vemos que x es igual a esta resta, que es igual a 28. Por lo tanto, el valor de x es igual a 28 grados. B. En este segundo triángulo, primero vamos a calcular cuánto mide este ángulo interior. Y como este ángulo interior con este ángulo exterior suman 180 grados, para descubrir lo que vale el ángulo interior, a 180 le restaremos 125 grados. Y esta resta nos da igual a 55. Y eso es lo que vale este ángulo interior. Y ahora, al igual que en este primer ejercicio, planteamos que x más 40 más 55 tiene que ser igual a 180 grados. Resolviendo nos queda que x más esta suma, que es igual a 95, debe ser igual a 180. Pasamos 95 restando al otro lado, quedándonos 180 menos 95. Y esta resta nos da, muy bien, 85. Por lo tanto, este ángulo interior que estamos buscando es igual a 85 grados. Sigamos. 2. En cada uno de los siguientes polígonos, grafica todas las diagonales desde un vértice y usa lo anterior para calcular la suma de los ángulos interiores. A. Esta primera figura es un cuadrilátero. Eligiendo el vértice C, la única diagonal que podemos trazar desde este vértice es aquella que va desde C hasta A. Y aquí podemos ver que se nos han formado dos triángulos. Por lo tanto, para calcular lo que suman los ángulos interiores, lo que planteamos es 180 por la cantidad de triángulos, es decir, 180 por 2. Y 180 por 2 es igual a 360. Por lo tanto, en cualquier cuadrilátero, la suma de los cuatro ángulos interiores es igual a 360 grados. B. En este pentágono, eligiendo el vértice E, las diagonales que podemos trazar son de E hasta B y de E hasta C. Entonces, para calcular la suma de los ángulos interiores, como antes, lo que debemos plantear es 180 por la cantidad de triángulos que se formaron. Por esto planteamos 180 por 3, porque se han formado tres triángulos. Y esta multiplicación es igual a 540. Por lo tanto, en cualquier pentágono, la suma de los 5 ángulos interiores es igual a 540 grados. C. Podemos notar que este polígono tiene 7 lados. Su nombre es heptágono. Si elegimos el vértice G, notemos que podemos dibujar 4 diagonales. Y de esta forma el heptágono se ha descompuesto en 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. Por lo tanto, para descubrir cuánto suman sus 7 ángulos interiores, lo que hacemos es multiplicar 180 por 5. Y esta multiplicación nos da 900. Esto significa que en cualquier heptágono, la suma de sus 7 ángulos interiores siempre sumará 900 grados. D. Este polígono tiene 10 vértices y 10 lados. Se llama decágono. Eligiendo el vértice A partir del cual dibujamos diagonales, podemos ver que se pueden trazar 7 diagonales, las que han descompuesto a nuestro decágono en 8 triángulos. Es decir, tenemos que multiplicar 180 por 8 y así descubriremos lo que suman sus 10 ángulos interiores. Y 180 por 8 es igual a 1440. Es decir, en cualquier decágono, la suma de los 10 ángulos interiores es igual a 1440 grados. Sigamos. 3. Encuentra el valor incógnito en los siguientes polígonos. A. Acá tenemos que descubrir lo que mide el ángulo incógnito X en este hexágono. Y recordemos que en un hexágono la suma de los ángulos interiores es igual a 720 grados. Para convencernos de esto, recordemos que la fórmula que nos dice la suma de los ángulos interiores de un polígono es 180 multiplicando
a la cantidad de vértices de nuestro polígono, que en este caso es 6, menos 2. Es decir, debemos resolver o calcular 180 por 4. Y esta multiplicación efectivamente es 720. Por lo tanto, estos 6 ángulos interiores han de sumar 720 grados. Por esto planteamos x más 140 más 115 más 155 más 87 más 113 debe ser igual a 720. Resolviendo, nos queda que x más toda esta suma, que es igual a 610, debe ser igual a 720. Bajamos x, el signo de igualdad, y 610, que está sumando a x, pasaría restando. De esta forma hemos descubierto que x es igual a esta resta, que es 110. Por lo tanto, el valor de este ángulo incógnito es igual a 110 grados. B. En este pentágono podemos observar que nos dan el valor de 4 ángulos exteriores y nos piden el valor del que falta. Y recordemos que en todo polígono la suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. Por esto podemos plantear que x más 56 más 83 más 64 más 82, la suma de los 5 ángulos exteriores va a ser igual a 360. Resolviendo, nos queda que x más la suma de todos estos números, que es igual a, muy bien, 285, debe ser igual a 360. Es decir, x va a ser igual a 360, 285 pasa restando, y de esta forma x es igual a esta resta, que es 75. Por lo tanto, el valor de este ángulo incógnito es igual a 75 grados. Sigamos. 4. Completa la siguiente tabla. En la primera columna tenemos el nombre del polígono. En la segunda columna tenemos el número de lados. Y en la tercera columna tenemos la suma de los ángulos interiores. Un cuadrilátero tiene 4 lados. Un hexágono tiene 6 lados. Un octógono tiene 8 lados. Y un dodecágono tiene 12 lados. Recordemos que el polígono que tiene 10 lados se llama decágono. Y el polígono que tiene 7 lados se llama heptágono. Ahora, para descubrir cuánto suman los ángulos interiores de los polígonos que ya tienen nombre, usaremos la fórmula, la cual era 180 por la cantidad de lados menos 2. En el caso del cuadrilátero, n es igual a 4. Por lo tanto, nos quedaría 180 multiplicando a 4 menos 2. Es decir, 180 por 2. Y esto nos da 360. Esto significa que los 4 ángulos interiores de un cuadrilátero suman 360 grados. En el caso del hexágono, n sería igual a 6. Luego, para saber cuánto suman sus ángulos interiores, planteamos 180 por 6 menos 2. Es decir, 180 por 4, que es lo que vale esta resta. Y esta multiplicación es igual a 720. Por lo tanto, los 6 ángulos interiores de un hexágono suman 720 grados. En el caso del heptágono, n es igual a 7. Luego, para ver cuánto suman los 7 ángulos interiores, planteamos 180 por 7 menos 2. Es decir, tenemos que multiplicar 180 por 5. Y esta multiplicación es igual a 900. Esto significa que los 7 ángulos interiores de un heptágono suman 900 grados. En el caso del octógono, n es igual a 8. Entonces, para encontrar la suma de los ángulos interiores, planteamos 180 por 8 menos 2. Es decir, 180 por 6. Y esta multiplicación es igual a 1080. Y ese es el número que va en esta celda, 1080 grados. En el caso del decágono, n es igual a 10. Por eso, para encontrar la suma de los ángulos interiores, planteamos 180 por 10 menos 2. Es decir, 180 por 8. Y esta multiplicación es igual a 1440 grados. Y este es el número que va en esta celda. Y finalmente, en el dodecágono,
Es decir, cuando nuestro polígono tiene 12 lados, los ángulos interiores han de sumar 180 por 12 menos 2, es decir, 180 por 10. Y esta multiplicación es sencillamente 1800. Y esto es lo que suman los 12 ángulos interiores de un dodecágono. Ahora, puedes notar que el polígono que nos falta tiene más de 4 lados, pero menos de 6 lados. No queda otra opción más que tenga 5 lados. Y este polígono se llama pentágono. Bien, sigamos. 5. Encuentra el número de lados de un polígono tal que la suma de sus ángulos interiores es A. 900 grados. Puedes revisar de la tabla anterior que el polígono en el cual la suma de los ángulos interiores es 900 grados es un heptágono, es decir, es un polígono de 7 lados. B. En este caso, los ángulos suman 1620 grados, y este número no apareció en la tabla. Para ver cuántos lados tiene el polígono, usaremos la fórmula. Para esto planteamos que 180 multiplicando a la cantidad de lados menos 2 debe ser igual a 1620. 180, como está multiplicando, va a pasar dividiendo, quedándonos n menos 2 igual a 1620 dividido de 180. Y esta división nos da 9. Y 2 que está restando va a pasar sumando. Es decir, n es igual a 9 más 2. Es decir, que n es igual a 11. Por lo tanto, en este caso el polígono tiene 11 lados. El nombre de este polígono es endecágono. Por lo tanto, en cualquier polígono de 11 lados, es decir, en un endecágono, la suma de sus 11 ángulos interiores ha de sumar 1620 grados. C. Aquí nuevamente usaremos la fórmula, dado que estos números son mucho más grandes de los que aparecen en la tabla. Es decir, planteamos 180 por la cantidad de lados de nuestro polígono menos 2, y todo eso debe ser igual al número que nos dicen, es decir, a 2340. Como 180 está multiplicando, va a pasar dividiendo al otro lado. Por ende, n menos 2 va a ser igual a 2340 dividido de 180. Y esta división es exactamente 13. Y 2 que está restando va a pasar sumando. Por lo tanto, n es igual a 13 más 2. Es decir, n es igual a 15. Por lo tanto, en este caso, nuestro polígono tiene 15 lados. El nombre de este polígono es pentadecágono. Por lo tanto, en cualquier pentadecágono, es decir, un polígono de 15 lados, la suma de sus 15 ángulos interiores es igual a 2340. D. Aquí también usaremos la fórmula. Es decir, 180 multiplicando a la cantidad de lados menos 2 debe ser igual al número que nos dicen. Nuevamente, como 180 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y esta división es igual a 17. 2 que está restando va a pasar sumando, quedándonos 17 más 2. Por lo tanto, n va a ser igual a 19. Este polígono se llama n-adecágono. Por lo tanto, en cualquier n-adecágono, es decir, un polígono de 19 lados, sus 19 ángulos interiores han de sumar 3060 grados. Bien amigos, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Trabajemos la autonomía. Que estés bien.